Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Alex Yuk es el responsable de la unidad de mano, muñeca y nervio periférico del Hospital Universitario Vall d'Hebron y es codirector del Institut Kaplan en Barcelona, España. Ha sido profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona durante 9 años. Actualmente es miembro de la Junta y del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Sociedades de Cirugía de la Mano. Ha participado en más de 65 artículos en revistas, en 15 capítulos de libros y alrededor de 150 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido más de 450 charlas sobre su especialidad alrededor de todo el mundo. El doctor Yuk hablará sobre alternativas de tratamiento en la pseudoartrosis del tercio proximal del escafoides. Mi nombre es Alex Yuk, yo trabajo en Barcelona, España, y les voy a hablar de las alternativas de tratamiento en la pseudoartrosis del tercio proximal del escafoides carpiano. Realmente cuando pensamos en la pseudoartrosis de escafoides e intentamos simplificarlas, podemos definir dos tipos de pseudoartrosis, las pseudoartrosis distales y las pseudoartrosis proximales. El punto entre los dos tipos de pseudoartrosis es el que nace en esta estrella de aquí, que es el vértice de la cresta dorsal que tiene el escafoides. ¿Y qué tienen de diferente las pseudoartrosis proximales respecto a las distales? Lo primero es el patrón de deformidad y de pérdida ósea. Son un tipo de pseudoartrosis que por lo general pierden mucho menos volumen óseo que las pseudoartrosis denominadas como pseudoartrosis distales, que suelen tener una pérdida de volumen trapezoidal de base palmar. En segundo lugar es la relación con el complejo escafolunar, no solo el ligamento dorsal, sino también el ligamento volar y la membrana. Y en tercer lugar, la vascularización que tiene el polo proximal, ya que como todos saben, es una vascularización retrógrada a expensas de ramas de la arteria radial. Básicamente hay dos tipos de pseudoartrosis proximales de escafoides, las denominamos nosotros el tipo 1 y el tipo 2, lógicamente. Las primeras son aquellas en las que existe un fragmento de muy pequeño tamaño, el ligamento escafolunar, como mínimo el dorsal, está intacto. Al ser un fragmento tan pequeño y muchas veces simplemente es osteocondral, la consolidación puede ser poco probable y no es infrecuente encontrar casos de necrosis o fragmentación. Este es un ejemplo, un antecedente traumático en un varón de 27 años con un dolor en el dorso de la muñeca de larga evolución. Lo operamos hace ya más de 10 años y nos encontramos con un fragmento que no incluía la inserción del ligamento escafolunar dorsal. Esas cirugías entonces las hacíamos abiertas, hoy en día ya las hacemos artroscópicas y el extirpar el fragmento no suponía ningún problema para la estabilidad del carpo. Y como pueden ver aquí en este control fluoroscópico, a pesar de haber quitado el fragmento, la relación escafolunar se mantiene y los huesos de la primera hilera del carpo se mueven de forma normal. Lo único que vale la pena mencionar antes de hacer esta técnica es echar un vistazo a la parte más distal y radial del escafoides para no tener que hacer ningún retoque como tuvimos que hacer nosotros en este paciente, al que le tuvimos que hacer una pequeña estiloidectomía para eliminar las molestias que tenía 3 años después de la primera intervención. Y esta es la movilidad del paciente actualmente sin ese fragmento proximal de escafoides. Y el segundo tipo de pseudoartrosis son las pseudoartrosis que hemos denominado tipo 2. En estas el fragmento es de mayor tamaño, normalmente incluyen al complejo escafolunar completamente, es decir, al ligamento escafolunar dorsal. La consolidación del fragmento al ser más grande es posible, pero igualmente el fragmento puede tener problemas de vascularización. Entonces sabemos que la vascularización de este fragmento proximal se relaciona con las tasas de consolidación y si nos planteamos
cómo podemos encontrarlos desde el punto de vista vascular, tenemos tres opciones. El fragmento puede estar bien vascularizado y tener una buena estructura. En el extremo opuesto puede ser un fragmento totalmente necrosado, con fragmentación, o puede tener una buena estructura, pero podemos tener ciertas dudas en cuanto a la vascularización. Y esa situación la hemos llamado la situación de isquemia. Esas son las tres opciones teóricas en las que nos podemos encontrar este fragmento proximal. Las vamos a ver por separado. Si el fragmento es un fragmento vascular y con buena estructura, como por ejemplo es este caso, un fragmento grande, sin duda incluye todo el complejo escafolunar, podemos hacer un aporte de injerto esponjoso, ya que se ha perdido poco volumen óseo, y una síntesis anterógrada. Aquí ven el ejemplo anterior y el resultado a los 6 años de la cirugía. Hoy en día, en vez de colocar un tornillo, intentamos colocar 2 tornillos un poquito más pequeños, porque parece que biomecánicamente la estabilidad es algo mejor, pero si se pone uno no pasa nada. En segundo lugar, tenemos la posibilidad en la que el fragmento estructuralmente está bien, pero no sabemos cómo tiene la vascularización. Esto preoperatoriamente es muy difícil de diferenciar del supuesto anterior, en el que el fragmento estaba claramente vascularizado, no hay ninguna exploración complementaria que sea realmente útil, y tenemos dos opciones. Podemos hacer lo mismo, ya que la estructura ósea nos lo permite, o aquí tendrían un papel los injertos óseos vascularizados, que pueden ser pediculados o libres y que se tratarán con más extensión en otra presentación de este bloque. Este es un ejemplo de un varón de 35 años, es guitarrista profesional y tenía esta lesión en el tercio proximal del escafoides. Con este aspecto intraoperatorio, tenía una buena consistencia ósea, el hueso no era especialmente sangrante, de hecho no sangraba nada cuando soltamos la isquemia, pero tenía hueso esponjoso, con lo cual aportamos injerto, hicimos una osteosíntesis y el hueso consolidó. Este es el aspecto a los 4 años. Y este es otro paciente en el que por el aspecto decidimos que podía beneficiarse de un injerto vascularizado pediculado, y este es el resultado a los 3 años. Por último, cuando nos encontramos un fragmento colapsado o fragmentado, es decir, un fragmento necrótico, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay varias opciones. Lo que seguro que hay que hacer es ese fragmento lanzarlo a la basura, porque no hay ninguna posibilidad de que ese fragmento vuelva a consolidar y que nos genere un escafoides normal. Sí que es verdad que cuando nosotros hacemos eso, por lo general desalineamos la primera hilera del carpo y el semilunar se suele colocar en extensión. Para intentar solucionarlo tenemos varias opciones. Si queremos intentar colocar alguna estructura osteocondral que se parezca al escafoides proximal, se ha descrito utilizar la zona proximal del ganchoso. Esto básicamente lo han hecho autores de la Clínica Mayo. La coracoides. Se ha intentado sustituir por un fragmento osteocondral de costilla. En esto hay experiencia básicamente en Australia y de los cirujanos de mano de Stanford. O se ha sustituido por la trocla femoral, es decir, una variación del colgajo corticoperióstico de cóndilo femoral medial, o simplemente se ha sustituido por un implante, en este caso de carbón pirolítico, que es el que tiene mejor tolerancia con el cartílago. Las personas que tienen más experiencia en el mundo con el injerto de trocla femoral medial son el doctor Heinzburger de Austria y el doctor Jimmy Higgins de Estados Unidos. Y aquí ven un caso en el que se toma el injerto de cóndilo femoral con un fragmento de cartílago y se coloca, esto es una pseudoartrosis recalcitrante, en el tercio no únicamente proximal, sino en todo el tercio medio del escafoides, y este es el resultado del TAC con la integración que presentan. Y si lo queremos sustituir por un implante, el implante que se utiliza para esto es un implante de carbón pirolítico que se llama APSI, originario de Francia, y aquí ven un caso que hicimos con la doctora Esplugas en el que colocamos el implante para sustituir el escafoides proximal. Esta es la imagen de escopia en el quirófano, hay que ver que el implante quede estable, y esta es la imagen postoperatoria. Generalmente mejora un poco la tendencia a la extensión del piramidal y del semilunar,
pero es la norma que no se corrija del todo esta extensión. Y este es el caso que tenemos con más tiempo, que lleva 7 años, y vean cómo con el tiempo, a pesar de que el paciente esté clínicamente bien, alrededor de este implante se genera una osteolisis especialmente preocupante en la zona proximal del hueso grande, pero que no suele dar demasiados problemas clínicos. Si hay que extirpar el escafoides entero porque además de tener una pseudoartrosis proximal el paciente ya tiene una artropatía que no permita técnicas de salvamiento, pues entonces tenemos las cirugías a las que nosotros denominamos paliativas, como podría ser una carpectomía proximal o una artrodesis parcial. Como conclusiones, por tanto, en cuanto a las alternativas terapéuticas de las pseudoartrosis proximales de escafoides, lo primero es que estas pseudoartrosis son diferentes a las pseudoartrosis distales, tanto por la alteración vascular que tiene el fragmento proximal, como el patrón de pérdida ósea, como por la relación que hay con el complejo escafolunar. En segundo lugar, es que ni siquiera estas pseudoartrosis proximales son todas iguales. Se pueden parecer, pero tienen características bien diferenciadas. En tercer lugar, que el tamaño, la estructura y el estado vascular del fragmento proximal son lo que condicionan las alternativas terapéuticas. Y por último, no olvidar que los procedimientos reconstructivos tienen un límite. No se puede intentar recuperar un escafoides a toda costa cuando se sabe que el resultado probablemente va a ser malo. O sea que para la reconstrucción siempre hay un límite. Muchas gracias por su atención.